Entonces Martín sigue recorriendo el país porque nosotros le hemos dicho, y él lo considera, que sus inhabilitaciones no están consentidas. Sus inhabilitaciones aún tienen un camino legal. Yo conozco al presidente Castillo el día que juramento como ministro. Sé que participé en un gobierno sumamente duro, de pronto el gobierno más difícil de la historia republicana del país, diría yo, en el sentido de que no se le dejó gobernar. Fui testigo de ello, a mí nadie me lo contó. Hay una reunión muy importante que se da en Palacio de Gobierno, que es el Consejo de Ministros. Todos los ministros tienen la posibilidad de poder y están en la obligación de conocer y discutir las políticas que cada ministerio lleva. Entonces, los ministros de Estado en su conjunto tienen una responsabilidad muy grande con el país, porque las principales decisiones ejecutivas del país nacen del Consejo de Ministros. Martín Vizcarra ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución te marca el derecho de participación política de un ciudadano. Ser militante de un partido político es ¿ejercer función pública? No, pero vas a postular, entonces te tengo que sacar del padrón. No puedes ser tampoco presidente de tu partido político porque estás inhabilitado. Ser presidente de un partido político es ejercer función pública. Esos errores que ellos han cometido a nosotros nos favorecen. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y al público en general que nos está acompañando. El día de hoy, en este nuevo episodio de la tercera temporada de Ejeput Podcast, como siempre, renovamos nuestro compromiso de traer a los mejores profesionales, a los mejores abogados, jueces, fiscales que la sociedad jurídica nos otorga, nos entrega, para poder conocerlo un poco más, para poder conocerlo desde la persona que es hasta el rol en el que se desenvuelve, su campo laboral y también un poco de sus conocimientos. Hoy no es la excepción en este compromiso que tenemos con ustedes. El día de hoy nos acompaña un abogado. Estamos cambiando después de un tiempo, después de varios episodios, de bando. Pero siempre es importante poder conocer todas las perspectivas. El día de hoy nos acompaña el abogado Alejandro Antonio Salas Segarra. Doctor, muy buenas noches. Renzo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al podcast de Ejeput. Gustoso de estar, por supuesto, con ustedes y ya no a poder dialogar y conversar respecto a todo lo que ustedes consideren necesario y pertinente conocer, y para mí en realidad es un honor estar acá con ustedes. Doctor Salas, ante todo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la predisposición de estar acá acompañándonos para, como a veces se dice, someterse a un interrogatorio, pero por supuesto para conocerlo un poco más, para compartir un poco de sus experiencias y sus conocimientos. Así que, doctor Salas, empezando, claramente hay personas que no lo conocen, no todo el Perú conoce a todo el mundo. Así que, para el público que nos está viendo y que no sabe quién es el doctor Alejandro Salas Segarra, ¿cómo usted se presentaría? Por supuesto, más allá de la faceta que ya vamos sabiendo que es abogado, pero ¿cómo usted se presentaría ante este público? Como un ciudadano nacido en el año 1977, de una familia, mi padre y mi madre, mi padre ya está en el cielo, militar, he crecido en vías militares, mi padre ex oficial del ejército peruano, nos hizo recorrer mucho las vías militares, nos hizo conocer la realidad del país a todos nuestros hermanos, porque viajamos por todo el Perú cada vez que a él lo destacaban. Nos hizo estudiar en colegios nacionales, hemos estudiado también en colegios particulares. Y una persona, en realidad, que hoy disfruta a sus hijas. O sea, Alejandro Salas hoy disfruta mucho a sus hijas, a su familia. Me gusta mucho el deporte, he participado en la última media maratón de Lima. Así que, bueno, en realidad, una persona que en el lado y en el tiempo para poder disfrutarlos es mi familia, un poquito de deporte para cuidar la salud y, cómo no, leer algo de vez en cuando, ¿no? Acaba de mencionar media maratón. Media maratón, si no me equivoco, son 20 kilómetros. 21 kilómetros. 21. Wow, mis respetos. Mis respetos. Yo siempre comparto un poco este pensamiento de hay que estar un poco loco para correr tanto. Lo respeto, por supuesto. Yo sé que es por salud, pero no me imagino corriendo. Yo claramente estoy subido de peso. Mi límite por el momento son entre 5 y 7 kilómetros, que algo es algo, no me quejo, pero mis respetos para correr media maratón. Y es muy bueno, para correr 10 kilómetros necesitas haber terminado, dicen, 5 kilómetros. El que corre 5, corre 10, tranquilo. Ojalá algún día mi cuerpo le haga caso, porque todavía no llego a 10, pero sigo intentando y sigo corriendo de a pocos. Ajá. A ver, doctor, ya me ha adelantado bastante información sobre usted que le quiero ir preguntando, pero
ya hay una línea que sigue este podcast y que tenemos un punto de partida. Y este punto de partida es conocerlo un poquito, primero, antes de que sea el abogado, el doctor Sala Segarra, cuando aún era solo Alejandro en la época probablemente escolar. Y siempre el punto de partida para conocerlo es cómo usted elige la carrera de Derecho. ¿En qué momento, si tuvo la influencia de alguien, un momento, un suceso en específico, si tal vez en algún momento quiso otra carrera, pero terminó por circunstancias de la vida eligiendo Derecho, o si es una segunda o tercera carrera? ¿Cómo fue ese momento para usted de la elección de la carrera universitaria? Tu pregunta es sumamente importante y me remota a las épocas de colegio. Te hablé hace un momento de mi padre militar, oficial del ejército en retiro, que estuvo en un momento muy duro del país, en la lucha contra el terrorismo. Él, siendo militar, vivía obviamente, digamos, muy atento a lo que a él le pueda pasar, habida cuenta de lo que vivía el país. Y por supuesto nosotros apasionados, digo nosotros porque somos 3 hermanos y los 3 somos abogados. Nuestros padres, nuestra madre, sabían que éramos no muy buenos, ni en física, ni en matemática, ni en química. Entonces mi padre, en algún momento alguno de nosotros dijo, ¿por qué no la carrera militar? Y mi padre dijo, en estos momentos la carrera militar es muy peligrosa, yo a mis hijos los quiero vivos. O sea, dejen a mi generación combatir lo que estamos combatiendo, pero creo que ustedes podrían intentar otra carrera. Y nos meten en un test vocacional, 1 por 1, y los 3 dimos con letras. Y obviamente, yo desde el colegio siempre he sido delegado del salón, siempre me ha gustado hablar mucho, en las actuaciones era quien tomaba la palabra en nombre, digamos, de mi aula. Y creo que la carrera de Derecho, en algún momento determinado, culminando el colegio, la tomé a primera. Yo ingresé a la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Derecho, en la Casona de Javier Prado, a los 16 años, ¿no? Terminé la carrera a los 22 años. Y es una carrera que desde el primer momento, la verdad, me marcó y me apasionó, ¿no? O sea, yo, si tuviera que volver a elegir la carrera y retroceder el tiempo, la vuelvo a elegir. Creo que es una carrera muy gratificante, ¿no? Te marca mucho reto como ser humano. Por lo que me está contando, para usted la elección de la carrera no fue un tema caótico, por lo que me está diciendo, a diferencia tal vez de otras personas. No se complicó mucho el elegir la carrera. Curioso que los 3 hayan elegido la misma carrera. Mencionó que son 3 hermanos. Entiendo que los 3 han terminado siendo abogados. Y me entra un poco acá esta curiosidad. Mencionó que su padre, militar, que ya descansa en paz, y que eso lo llevó a tener que vivir con constantes mudanzas. Sí. Que sí, que viajaban constantemente y que por ello tenían que moverse a cada rato. Así es. ¿Y cómo ocurre tal vez, digámosle, sentar cabeza para poder estudiar? Ya que finalmente mencionó que ingresó a la Universidad San Martín, también es mi alma mater, pero te exige por lo menos estar en Lima, entiendo que estudió en Lima, al menos 6 años sin mudarse. Para ese momento ya su padre dejó de viajar con la familia, viajaba solo él o encontró una estabilidad ya acá en la capital. No, la vida del profesional militar es muy sacrificada. Yo creo que es sumamente sacrificada. Mi hermano mayor, 4 años mayor, cuando mi padre estaba destacado en Arequipa, le tocó postular a la universidad, a los 16 años también. Y postuló a la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Y tuvo que quedarse ahí cuando mi padre se fue a Arequipa. Mi madre es arequipeña, por suerte, en la casa de mis tíos, y 6 años vivió con ellos. Cuando yo ingreso a la Universidad San Martín de Porres, mi padre todavía seguía en actividad y había explotado el conflicto con el Ecuador, ¿no es cierto? El conflicto del CENEPA. Y él se tuvo que ir con mi madre porque mi padre perteneció a la misión de observadores militares Perú-Ecuador. Tenía que viajar en algún momento a Ecuador, estaba él por allá, y yo me quedo en casa de mi padre, acá en Lima, y mi padre y mi madre, prácticamente solo, con una señora que Anselmi se llamaba, que en paz descanse también, que era la que, digamos, me cuidaba, me ayudaba, me cocinaba y miraba por mí. Yo tenía 16 años y vivía con la señora. Por eso digo que es bien sacrificado. Entonces nos separamos como familia porque ya nos tocaba a nosotros poder emprender, mientras que mi hermano menor sí
digamos, agarró ya el retiro de mi padre de la actividad militar ya en Lima. Entonces él sí pudo, digamos, continuar la carrera ya con padre y madre acá en Lima, ¿no? Muy bien. Claramente una situación complicada. Yo tuve el placer, el lujo de al menos poder vivir con mi madre mientras mantenía mi carrera universitaria. Si ya mantener la carrera y en algún momento también las prácticas y en paralelo velar por mí mismo, me imagino que habría sido bastante complicado. Así que ahí sí hubo una cuota de sacrificio familiar, pero finalmente logró su cometido, que es terminar la carrera. Y ahora quiero avanzar un poquito más en el tiempo. Ya ingresó a la universidad. Ya está estudiando 6 largos y arduos años de sacrificio, de estudio, de aprendizaje, de experiencias, de caídas y levantadas, de muchas cosas que ocurren durante la carrera. Y como todos los que somos profesionales, recordamos con cierto cariño, a veces con amargura, momentos específicos durante nuestra carrera. Y ahí quiero preguntarle, dentro de todos los años que usted estuvo, dentro de todo lo que aprendió, dentro de los buenos y malos ejemplos, ¿hay algún momento, algún recuerdo, algún personaje que se le venga a la mente como anécdota para que pueda compartir con nosotros? Durante los años de Sí, carrera. durante la época escolar. Que puedan ser amigos, profesores, trabajos. Escolar. No, pero universitaria. Universitaria, que ahí me equivoqué yo, universitaria. Ok, durante la época universitaria. Bueno, anécdotas. Yo vivía, como te comenté, solo con una señora que me cuidaba, ¿no es cierto? Y en épocas de exámenes solía no dormir en casa, porque trataba de buscar a mis compañeros de aula, hoy en día muchos de ellos grandes profesionales del derecho, para ir a estudiar con ellos a sus casas, sentirme acompañado y pegar el estudio desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y el reto era llegar a las 8 de la mañana al examen sin haber dormido, fresco de lo que se había estudiado. Nos poníamos ese reto y lo hacíamos. Y ya después, pasando el tiempo, decíamos, estamos medio locos, ¿no? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no empezamos a estudiar a las 4 de la tarde? Lo que pasa es que hacíamos esa maratón de madrugada y, por supuesto, terminamos el examen en la mañana. En época de exámenes uno el examen y se retira. Y dormíamos toda la tarde, pues, ¿no? Cada uno dormía en su casa toda la tarde y de nuevo nos volvíamos a juntar en la noche. Era una semana de amanecidas y, por supuesto, que eso yo lo recuerdo con mucho cariño. Y me remonta a esos tiempos porque eran semanas de sacrificio, de conversar con una taza de café durante toda la noche, intercambiar ideas respecto a lo que iba a ser el examen. Y había exámenes que a veces eran unos más complicados que los otros, ¿no? Así que dormir, y también, por supuesto, yo prestaba también en la casa donde yo estaba para que vengan ellos, y venían y éramos un grupo que muy compacto y nos apoyábamos para ir a estudiar. Entonces, yo creo que ahí, en ese momento, se me marca dentro del lado como estudiante, pero después lo traspaso al lado profesional, que en equipo todo es mejor, ¿no? El intercambiar ideas, el hacer feedback, el que te hagan ver tus errores, el que te digan así no es, eso no es lo que dice. Entonces creo que eso es importante porque de una u otra manera te va ayudando a perfeccionar. Así que eso me marcó y ahí aprendí. O sea, cuando me dicen, ¿conoces lo que es el trabajo en equipo? Por supuesto, lo conozco desde que tenía que estudiar para un examen, ¿no? Lo hacíamos de esa manera, ¿no? Ya, entonces, claramente por lo que nos dice, bueno, robo sus palabras, trabajo en equipo, más que solo una anécdota, termina siendo una habilidad que empieza a desarrollar en ese momento y que, por supuesto, hasta la fecha Sí. le sirve más aún para los cargos que usted ha tenido, de los cuales ya hablaremos un poquito más adelante, para no adelantarnos aún a ese tópico. Pero bueno, ciertamente estudiar en grupo siempre ha sido importante. Yo también en la época universitaria me gustaba juntarme con mi grupo. Le voy a ser sincero, no nos juntábamos de madrugada. Al menos a mí, hacía lo posible por dormir. Yo me acuerdo en época de parciales y finales, mi reto era tratar de estar listo en lo que yo consideraba estar listo para descansar lo mejor posible. Pero bueno, esa era mi forma de afrontar los parciales. Lo cierto es que siempre me reunía con mi grupo, usualmente en la universidad, en los jardines, y nos poníamos a conversar de todos los temas. Como que tú qué sabes, tú qué sabes, tú qué sabes, y allí en ese intercambio de información siempre alguien se acordaba de algo que otra persona o no se acordaba o no había notado. Bueno, ahí tratábamos de ciertamente complementarnos. Cuando termina esta época, no sé si para usted habrá sido el último año o tal vez terminando, pero ciertamente cuando ya estamos finalizando, nace una preocupación.
la preocupación de todo profesional o alguien que está ingresando ya al mundo profesional, la cual es la preocupación laboral. ¿Dónde vamos? Nosotros empezamos como abogados a practicar. ¿Dónde empezamos a practicar? ¿Dónde nos desempeñamos? ¿Cómo poder ya empezar a dar frutos económicos? Porque también son parte de nuestras aspiraciones profesionales, poder subsistir de lo que nos gusta. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo fueron sus primeros pasos laborales? ¿Fueron tal vez en el CECIGRA, que entiendo que hace años era obligatorio, ahora es opcional? ¿O tal vez fue incluso antes del CECIGRA en algún estudio privado? ¿O tal vez sus primeros pasos laborales importantes fueron terminando la universidad? Si nos puede compartir un poco de esto. Sí, claro. Yo tenía un encargo de mi padre, ¿no? Que era, dedícate a estudiar, que de tus estudios me encargo yo. Era lo que nos decía a mí y a mis hermanos, y siempre nos los marcó así. Sin embargo, ya cuando la carrera va finalizando, efectivamente llega el CECIGRA, ¿no? Y recuerdo con emoción recibir mi primer endose del Banco de la Nación para ir a cobrar lo que en ese momento pues le daban a los CECIGRistas a tiempo parcial. Había CECIGRistas a tiempo parcial y a tiempo completo, ¿no? A mí me tocó hacer CECIGRA, y lo tengo, y me acuerdo, en la Municipalidad de La Perla, en el Callao. Y yo iba después de clases, en horas de las tardes. Y no se le ocurrió mejor cosa que con quien hacía CECIGRA en ese momento que ayude en las notificaciones por la ciudad. Tuve como 4 o 5 carreras por perros que me perseguían cada vez que iba a dejar una notificación. Pero ingresé, ¿y por qué es importante esto? Ingresé a la Municipalidad de La Perla como CECIGRista y me inserté un poquito en el mundo municipal. Me gustó el mundo municipal, empecé a conocer el tema del ámbito de la gestión pública de gobiernos locales, gobierno municipal. Y de ahí te voy a preguntar cuando vaya desarrollando la entrevista el por qué es tan importante el tema del gobierno local. Y mi primer trabajo, ya terminando la carrera, ya no lo hago en la Municipalidad de La Perla, sino lo hago en el área de ejecución coactiva. Yo tenía, ¿cuánto? 21, 22 años de la Municipalidad de Pueblo Libre, donde después fui regidor también, ¿no? Entonces, ahí empezó, digamos, mi carrera laboral, más o menos en el año 2000. Recuerdo que mi primer sueldo fue de 1.500 soles. Yo para esto me adelanté un poquito en la vida, y cosa que por supuesto no me arrepiento, en el sentido de que a los 20 años fui padre, marqué una obligación conmigo mismo. Mi hija hoy día tiene 25 años, es mi amiga, ¿no? Somos amigos, ella no vive acá, vive en Argentina, y me marcó un reto más de vida y me obligó a exigirme más. Así que de ahí fui desarrollándome en el ámbito de la gestión pública municipal, pero como abogado formé también la persona jurídica, o en persona jurídica un estudio de abogados que yo tenía, digamos, ya en mente, que es un estudio de abogados que el día de hoy está desarrollándose. Los hermanos hemos juntado la firma, estamos ya inmersos en el mismo estudio de abogados, y creo que era un reto que teníamos pendiente, que era lo que nuestro padre nos había pedido. Los quiero unidos, los quiero trabajando juntos, y ahí estamos, ¿no? O sea, es más o menos parte del molde que he tenido mi carrera profesional, ¿no? Ahí me entra una curiosidad con lo que está diciendo. Más o menos nos está explicando, y le estoy entendiendo así, cómo aparece este gusto por la gestión pública. Pero usualmente en las aulas universitarias uno también suele tener ciertos gustos o inclinaciones por algunas materias. Y mi duda es, cuando usted termina la carrera, ¿en su mente había elegido tal vez una especialidad? ¿En su mente usted quería ser, no sé, civilista, penalista, laboralista, etcétera, y en el camino se enamoró de esta rama? ¿O tal vez desde el inicio, gestión pública, y para su suerte y su esfuerzo terminó laborando en lo que le apasionaba? ¿Cómo fue esta elección tácita, de facto, de la especialidad? La gestión pública involucra mucha vocación de servicio para quienes realmente quieren servir. Y el derecho es una carrera que se brinda al servicio social, en este caso al servicio social de la justicia cuando un abogado litiga, pero en los otros campos del derecho también es una labor y es un servicio social, es una profesión muy vinculada al lado de lo que es lo social y la sociedad propiamente dicha. Yo ingreso a una maestría en el año 2003
en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Derecho Constitucional. Me llamaba mucho la atención el Derecho Constitucional, lo cual lo desarrollé, lo estudié, pero seguía participando en la gestión pública municipal de gobiernos locales, pero también me metía al tema privado. Me gustaba también el tema privado. O sea, trataba de mirar, no solamente quedarme en el ámbito municipal, porque quería entender el lado privado que interactuaba con el Estado, conociendo al Estado desde adentro. Entonces, así ese mix. Y en ese momento pensé que la maestría en Derecho Constitucional me iba a servir mucho para entender, digamos, eso lo hice en el año 2004, con un campo mucho más global en lo que estaba haciendo. Ya en el año 2008, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el CAEN, decido estudiar una maestría en gestión pública. Soy magíster en gestión pública, termino la maestría en gestión pública y me inmiscuí en los 13 sistemas administrativos que tiene el ámbito de la gestión pública y ahí, digamos, me desarrollé. Por lo tanto, como abogado considero que conocer el Estado desde adentro te sirve muchísimo para poder llevar esto en el lado privado de la profesión. Y si me das un minuto te lo explico. No, adelante, por A favor. veces, y litigo también. O sea, tengo una especialización también en derecho penal. Entonces, litigo, ¿no es cierto? Y muchas veces encuentro en el campo de litigio, fundamentalmente en el campo o en el marco de corrupción de funcionarios, que a veces existe mucho desconocimiento de algunos actores en el proceso del juicio oral respecto a lo que es el marco de la gestión pública, ¿no? Respecto a lo que son los instrumentos de la gestión pública. Se le imputa a un funcionario una responsabilidad que no es su responsabilidad dentro del ROF. Entonces, a mí me han preguntado... Eso es clásico. Eso ocurre muchísimo en el campo de corrupción de funcionarios. En juicio me han preguntado qué es el ROF, a qué se refiere con el ROF. Y lo he explicado y lo he sabido explicar. Entonces, conocer el campo de la administración pública fue muy importante para lo que ahora hago y me desarrollo, ¿no? Entonces, es más o menos toda lo que ha podido darse, ¿no? Entonces, de alguna manera, empaparse de estos múltiples ámbitos que a simple vista no parecieran ser muy, muy conexos. Gestión pública, constitucional, penal, y ahora me dice que está en un ámbito con sus hermanos de relacionada a persona jurídica, pareciera no tener vinculación. Sin embargo, como nos enseñan desde las aulas, el derecho termina siendo las múltiples ramas son todas conexas. No en todo se cruzarán, pero siempre hay momentos, hay actores, hay delitos, etcétera, donde se te exige saber muchas cosas. Justo lo que usted está mencionando, yo soy penalista de profesión, yo también veo casos de corrupción de funcionarios y siempre es común para nosotros ver, ok, a tal gerente dentro de tal entidad de deal, no sé, al gerente de presupuesto, se le está imputando peculado. Ok, punto de partida para nosotros como defensa. MOF-ROF, vigente al momento en que ocurrieron los hechos. ¿Cuáles se supone que eran sus funciones? Ok, estas 15, 20 funciones. ¿De qué se le imputa? De esto. Ok, al menos lo que se le imputa, ¿de verdad era su obligación? Como punto de partida, sí, como una estrategia penal. Claro. Ya, y si es que está dentro de sus funciones, bueno, sigamos viendo el fondo. Y si ni siquiera estaba dentro de sus funciones, ya tenemos un punto sólido para empezar una defensa. Ocurre bastante. Sí, claro. Claro, en el tema de malversación de fondos, o sea, si no conoces desde adentro lo que son las modificaciones presupuestales, programáticas, institucionales, las partidas presupuestales que pueden modificarse, etcétera, y eso no lo has visto, pero hay gente que llega con acusación sobre eso. Ha malversado fondos, ¿no? Pero sí, era esta partida, pero se hizo la modificación presupuestaria, ¿no? Entonces, o sea, es muy amplio, ¿no? Y se mezcla mucho el quehacer de la acusación de un funcionario público en el campo penal con la gestión pública, de manera directa, por supuesto. Acá me está entrando un poquito de curiosidad ya preguntándole un poquito sobre sus hermanos. Usted mencionó que tiene un hermano mayor, un hermano menor, todos abogados, y que actualmente trabajan juntos por un deseo también que tenía su padre y que entiendo que ustedes encontraron la afinidad también para poder trabajar juntos. ¿Todos son de la misma rama? ¿Son de distintas especialidades? O sea, ustedes como conjunto, solo ustedes tres más de todo el estudio que pudieran tener. ¿Solo ustedes tres en qué ámbitos se desarrollan? Sí, mira, mi hermano mayor es un exfiscal adjunto supremo anticorrupción. Tuvo una carrera en el Ministerio Público de más o menos algo de 20 años, ¿no?
Obviamente su lado es el lado penal por naturaleza. Penal, procesal, litigación, me Así imagino es. que es lo que debe dominar. Correcto, ¿no? Mi hermano menor, muy metido en el campo penal también, ¿no es cierto? Está también inmiscuido en el lado académico. Ellos ven, digamos, en esencia esos campos. Y quien te habla, ¿no es cierto? Como te digo, en el campo vinculado al marco penal también, gestión pública y constitucional. Sobre la base de ese triángulo nos movemos y tenemos abogados asociados con los cuales, digamos, trabajamos otras materias, ¿no? Ya. ¿Y cómo se llama el estudio que ustedes tienen? Sala Segarra, abogados consultores y asociados. Claramente ya lo sabía, Ajá. pero que tenía que preguntárselo porque también, dentro de todo, para que el público sepa de que pueden conseguir los servicios a través de servicios profesionales, por supuesto, a través, entiendo que deben tener una página, no sé, de Instagram, una página de Facebook o algún punto de contacto. Sí, claro que sí. A ver, doctor, ya lo estamos conociendo un poco más. Ya sabemos un poco acerca de su camino, sus especialidades, temas laborales en los que se ha desarrollado. Y ahora, ya entrando un poquito más a la segunda parte del podcast, que es para conocer su desarrollo profesional, en qué ámbito se ha movido. Primero, por supuesto, nosotros los hemos investigado, como conversé con usted antes de empezar esta conversación, hay algunos puntos muy específicos dentro de su carrera laboral que quiero preguntarles, pero me gustaría que comparta con nosotros un poco acerca de su recorrido laboral. ¿Usted en qué instituciones o en qué rubros se ha desempeñado dentro, por supuesto, los más importantes dentro de lo que usted considera ha sido su carrera? Claro, a ver, como abogado empecé trabajando, como te dije, como abogado profesional en la Municipalidad de Pueblo Libre. En esa municipalidad fui creciendo profesionalmente, me hice gerente de asesoría jurídica, me hice jefe del gabinete de asesores del Consejo Municipal, fui también secretario general. Eso te lo hablo del 2001 al 2004. Eso me permitió en el 2006 postular a una regiduría y me hice regidor en el año 2006. Porque el lado político, digamos, caminó por un costado. Lo político nunca fue lo principal, siempre prioricé lo profesional, pero lo político era algo, digamos, que nacía también como una obligación como ciudadano. Cuando se está dentro del ámbito de la gestión pública, separar lo político de lo profesional, aparte de que sea complicado, no es necesario porque se llevan de la mano. Es necesario llevarlos de la mano para poder hacer un buen desempeño. Por supuesto, claro. Y hay una parte, si me permites, para poder hacer el puente, porque dirás, pero ¿en qué momento lo político, no? Yo estando en la universidad tengo un curso de Sociología del Derecho, segundo año de Derecho. El profesor nos hace hacer exposiciones. Yo salgo y expongo. Termina la clase y me llama. Y me dice, ¿no te gustaría seguir clases de oratoria? ¿Que tan mal he hablado? No, me dijo. Hablas muy bien y podrías mejorarlo, me dijo. Entonces yo cuando veo que alguien puede hablar relativamente bien, me gusta formarlos, me dijo. Yo tenía 17 años. Me dio su tarjeta, acepté, tomé un bus saliendo del Javier Bravo, toqué la puerta, me recibió. Hice 7 meses con él de oratoria política. Y cuando termino me dice, mira, no te quedes acá. Te voy a dar una tarjeta, toca la puerta y dile que vas de mi parte. Me dio la tarjeta, salí, toqué la puerta y me abre Alberto Andrade Carmona, exalcalde de Miraflores, postuló también, el que es alcalde de Lima, postuló a la presidencia de la República, pero todo eso yo lo llevaba de manera paralela a mi lado de estudio y mi lado profesional. Y ahí fui creciendo. O sea, mi primer trabajo en política fue repartir volantes para Alberto Andrade en la Avenida Arequipa, en los semáforos. Tenía 17 años, ¿no? Entonces, y esa fue, digamos, era un camino paralelo. Pero yo sabía que lo principal era mi carrera profesional. Y lo político siempre ha sido accesorio. Yo creo que es un desprendimiento que uno tiene que tener si es que quiere hacer las cosas bien. Me hice regidor, y siendo regidor, tenía la oportunidad de poder desarrollarme también en el lado ya profesional privado, porque como regidor uno percibe dietas, no percibe una remuneración, por lo tanto podía trabajar en otra institución privada. No había impedimento del clásico funcionario servidor de solo su institución. Exactamente. Pero siendo regidor me dediqué un par de años a la actividad privada, pero me mandan a llamar para trabajar en la Municipalidad Metropolitana de Lima,
asumo cargos de confianza en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Después en ese desarrollo salto a SUNAS, ¿no es cierto? El organismo supervisor del servicio de saneamiento y agua, ¿no es cierto? Luego de SUNAS he tenido un paso también por el Ministerio de Vivienda como funcionario, otras municipalidades como secretario general, pero nunca en esos intervalos jamás dejé el espacio para poder ver el lado privado del derecho. Siempre estuve actualizado y siempre estuve pendiente, siempre estuve atento y siempre formé parte de equipos legales para poder, digamos, proponer soluciones cuando a alguien se le presentaba un problema, ¿no? Y, a ver, esta ya es información que hemos extraído, por supuesto, de fuente abierta, de internet, de diversos perfiles, porque usted dentro de estos cargos, que ha llegado hasta un punto, pero su vida profesional continúa, por lo que sabemos, y por lo que estuvimos revisando, en la época del gobierno de Castillo, y corríjame si me equivoco, usted en su momento tuvo 2 cargos como ministro. Primero, ministro de Cultura, y luego ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Y quiero hacerle un par de preguntas sobre el cargo de ministro en general, más allá de si estaba o no a favor de Castillo o ideologías, porque eso ya es un tema secundario para nosotros. Pero, a ver, acá le quiero hablar primero desde mi ignorancia, porque, bueno, tal vez mi sesgo de abogado penalista me hace inconscientemente darle más importancia a ciertos ministerios y otros, y repito, inconscientemente, pero no debería, es un error mío, otros ministerios los delego. Los delego en el sentido en el que no profundizo sobre ellos, no leo mucho sobre ellos o no me actualizo de qué es lo que hacen. Y uno de esos ministerios, y le soy completamente franco, es el Ministerio de Cultura. Yo claramente sé de que existe este ministerio, pero soy ignorante en cuál es su función, qué es lo que realmente hacen. Porque obviamente entiendo el eslogan de promueven la cultura, pero finalmente qué significa esta frasecita no lo sé. Y por eso, aprovechando que usted está en la mesa y para que me desasne un poco, porque quiero yo también aprender, ¿cuál es la función de un ministro de Cultura? Bueno, y de un ministro también en general, ¿de qué es lo que se encargan? ¿Qué es lo que promueven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y por qué son tan importantes que estén acompañando ahí al presidente en lo que va a ser el gobierno en general? Quiero comenzar, digamos, la respuesta por la primera parte. ¿Qué es un ministro de Cultura, no? El Ministerio de Cultura es un ministerio relativamente joven. Digamos, deviene de lo que era el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Pero ¿por qué se vuelve ministerio? Es un ministerio de muchísima importancia. Nosotros somos un país que como país tenemos varias naciones. O sea, tenemos varias naciones en un solo país. Tenemos alrededor de 52 pueblos originarios, 48 lenguas originarias, cada uno con su propio pensamiento, con sus propias costumbres. Cada uno entiende al Estado a su manera. Tenemos en el país, digamos, la labor o la obligación de unificar todas estas naciones que forman el Perú. Y creo que eso es algo que es una tarea absolutamente pendiente. Y el Ministerio de Cultura, dentro de sus funciones, tiene una función importante. Tiene 2 viceministerios. El viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Patrimonio Cultural. El viceministerio de Interculturalidad justamente busca unir todo lo que son las culturas existentes en nuestro país. Hacer entender a todas estas culturas que están en un país que los alberga, que los protege, esa es la idea, y esa debe ser la misión, y que por supuesto los entiende, ¿no? Fue un ministerio tan importante que, por ejemplo, en la época de pandemia, por sus propias costumbres, no querían vacunarse. Había que encontrar gestores interculturales. ¿Quiénes eran? Eran ciudadanos de sus mismas comunidades que podían entender bien el castellano y ellos explicarles la importancia de la vacuna contra el COVID, por ejemplo. De eso se encargó el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud llevaba sus equipos de vacunación. El Ministerio de Cultura tenía que sensibilizar a muchos pueblos originarios que no entendían el tema de la vacuna. Eso por un lado.
O sea, y es una labor importantísima en el Ministerio de Cultura el unificar todos estos pueblos y estas naciones que tenemos dentro de nuestro país, que a veces muchos no las conocemos o las conocemos, pero les prestamos poca importancia y son sumamente importantes, porque son ciudadanos que también de una u otra manera esperan al Estado, esperan que el Estado llegue, y el Estado muchas veces no llega. Pero a su vez el Ministerio de Cultura también se encarga de lo que es el patrimonio cultural de la nación. Tenemos un país riquísimo en patrimonio cultural y que necesita ese patrimonio cultural ser descubierto. Todavía tenemos mucho por descubrir, no hemos descubierto todo. Hay que mantenerlo, hay que de una u otra manera cuidarlo, que no lo deterioren. Entonces, de una u otra manera, el presupuesto que ello involucra es muy alto. Sin embargo, el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura es un presupuesto de 600 millones de soles aproximadamente. Entonces, de una u otra manera, estos campos y estos hechos nos llevan a darle la importancia al Ministerio de Cultura. Yo cuando tuve el paso por el Ministerio de Cultura, siguieron dos políticas nacionales sumamente importantes que las planteé desde un primer momento. Dije, tengo que sacarlas. Y me aboqué a ello y las logré sacar. Antes de eso se dejó un legado también que hasta el día de hoy suena, que es el himno nacional cantado en las principales lenguas originarias en nuestro país, que lo transmiten en el IRTP, ¿no es cierto? Y en Radio Nacional, espero lo sigan transmitiendo, cantado por niños en las diversas lenguas originarias, en las principales lenguas originarias que tiene nuestro país, pero adicionalmente a eso creamos la Política Nacional del Libro y la Lectura, para hacer ver en nuestro país que la cultura es importante, pero es importante a través de la lectura. Hay que leer, para conocer hay que leer. Y esa política nacional fue aprobada en Consejo de Ministros. Otra política nacional que se impulsó fue la Política Nacional del Pueblo Afroperuano. Un pueblo afroperuano que no lo teníamos debidamente identificado, no estaba debidamente focalizado, no estaba debidamente censado, no sabíamos cuáles eran sus necesidades. Sin embargo, como país, al pueblo afroperuano había que agradecerle muchísimo en la historia de nuestro país. Y fue una manera de hacerlo y se aprobó la Política Nacional del Pueblo Afroperuano. Entonces creo que de una u otra manera, en los 5 meses que me tocó como ministro de Cultura, traté de dar esas señales de que es importante empezar a juntar a nuestros pueblos y hay que crear políticas nacionales por las diversas culturas que tenemos. Para que el Estado, ¿qué es crear una política nacional? Es que el Estado invierta, ponga dinero y ponga atención para que esto se vaya desarrollando. Eso, digamos, en el marco del Ministerio de Cultura. En el marco de un ministro de Estado, el ministro de Estado como ministro tiene una función importante, no solamente en las funciones que le corresponden dentro del marco de su cartera, como usted le ha podido manifestar en el campo del Ministerio de Cultura. El ministro, hay una reunión muy importante que se da en Palacio de Gobierno, que es el Consejo de Ministros. Todos los ministros tienen la posibilidad de poder y están en la obligación de conocer y discutir las políticas que cada ministerio lleva, porque en esa mesa se decide por voto. Entonces, los ministros de Estado, las 19 carteras reunidas en Consejo de Ministros, toman decisiones, toman determinaciones y son responsables por los votos que emiten. Entonces, no hay política nacional que se dé si es que los ministros no han votado. Entonces, los ministros de Estado en su conjunto tienen una responsabilidad muy grande con el país, porque las principales decisiones ejecutivas del país nacen del Consejo de Ministros a propuesta del Premier o a propuesta del propio presidente o presidenta de la República. Entonces tienen una función de mucha importancia. He tratado de resumirte un poquito lo que me has preguntado, porque en realidad es sumamente amplio, ¿no? No, estoy comprendiendo que es sumamente amplio y le soy bastante franco, me estoy sorprendiendo de lo que estoy aprendiendo en este momento. Nunca, y la verdad, repito, acá peco de ignorante, nunca me hubiera imaginado el conflicto, el problema que hubo por la pandemia COVID. No pensé en la cultura de algunos pueblos que no conocen, no entienden o rechazan las vacunas. Ni mucho menos entendí hasta este momento que me está mencionando la importancia de este viceministerio de interculturalidad para poder llegar a ellos e integrarlos en esta necesidad de vacunarse. Ahora, sobre el pueblo afroperuano que nos ha mencionado, también repito, no conocía mucho de su influencia, tal vez hasta la anterior Feria Internacional del Libro, no, la anterior no, la de este año, que hubo todo un módulo dedicado a la cultura afroperuana en el país, en el cual me di un largo paseo por ese lugar y escuchando algunas charlas,
que también me sorprendía de cómo nos han aportado a la sociedad peruana, pero más allá de ese detalle, desconocía todos estos puntos que usted está mencionando, y como dice, me parecen muy importantes. O sea, vagamente yo sé, todos los ministerios son importantes, claramente lo sé desde el colegio. Ahora, ¿qué tan importantes son? Ciertamente es algo que hasta ahora sigo descubriendo y me sorprendo mucho por lo que está comentando. Y sé de que lo está mencionando ahorita de una manera bastante laxa, por así decirlo. Entiendo que es mucho más profundo porque me habló bastante de la interculturalidad y su importancia. También mencionó el Viceministerio de Patrimonio Cultural. Y mencionó algo también interesante en el sentido que es un término que se usa mucho a nivel nacional, se usa mucho, los periodistas, los reporteros utilizan mucho este término, pero a veces no entendemos tal vez la magnitud de este concepto. Usted mencionó, discutimos política nacional, discutimos cuáles van a ser los lineamientos en esta sesión de consejo entre los representantes de las 19 carteras. Pero finalmente, ¿qué es esta política nacional? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante para nuestro país? Tal vez para que también nos pueda explicar y entenderlo más allá del simple uso repetitivo que a veces le damos. Sí, claro, porque una política nacional puede aplicar, digamos, visiones de país hacia adelante. Podemos aplicar una política nacional, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Y podemos aplicar un plan que vaya del 2026, por ejemplo, al 2036, una política nacional en 10 años, paulatina, que involucre ir insertando dineros, presupuestarlos, pedir al Congreso que apruebe esos dineros para ir implementando esa política, por ejemplo, de lucha anticorrupción. Contra la criminalidad, una política nacional de lucha contra... ¿Qué es lo que queremos? Queremos más policías, queremos policías más capacitados, queremos crear una escuela de capacitación de los policías, se crea la política nacional que esta política involucra todos los planes que uno quiere desarrollar a un mediano o largo plazo. Esas son las políticas, digamos, nacionales que poco se desarrollan porque desarrollarlas, implementarlas, votarlas, en realidad, en Consejo de Ministros, involucra una larga tarea, un largo trabajo, pero muchas veces se ven interrumpidas porque independientemente de lo que pueda pasar con una aprobación, llega otro gobierno que tiene otra visión y dice, no, eso no me gusta, y no lo aplico, y no deja de insertar dinero acá porque ese no fue mi plan, yo no he prometido esto, entonces yo no lo quiero. Y lamentablemente se estancan muchas políticas nacionales por malas visiones políticas. Eso también pasa en el país. Las políticas nacionales son sumamente importantes cuando quieres mirar a un país a largo o mediano y largo plazo. Yo creo que es importante dejarlas establecidas. Lo que falta es una ley, ¿no es cierto?, que diga que ninguna política nacional aprobada puede ser modificada, ¿no? Salvo que sea contraria a los intereses nacionales. Yo creo que eso es algo que podría de una u otra manera también trabajarse, ¿no? Si es algo que va en contra de los intereses nacionales, que es una política nacional sesgada para orientar alguna situación que vaya a ser dañina para el país, bueno, elimínala pues, ¿no?, cuando llegas. Pero si es algo que realmente marca una problemática que necesita ser mirada y necesita ser abordada, pues hay que continuarla, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las políticas nacionales. Y siempre los consejos de ministros van a llevar a través de sus ministerios políticas nacionales para ser aprobadas. El tema es que las trabajen. Yo en 5 meses trabajé 2 y las aprobé. Pero la del pueblo afroperuano fue, y lo dejé así, y lo dije así, y está en actas del Consejo de Ministros, es un hito para que cada cultura en nuestro país tenga una política nacional y el Estado se interese por ellas e invierta en ellas, en su bienestar, en su progreso, en mirarlos, en visibilizarlos, ¿no? Empezamos con el pueblo peruano, continuemos con otro, vayámonos con el pueblo Ayaninca, con el pueblo Shipibo, avancemos, ¿no es cierto? Entonces se dejó ese hito porque en realidad muchas veces los cargos ministeriales también son cortos, no son de largo plazo, ¿no? Pero se dejó eso marcado, ¿no? Si bien suena una buena idea, y usted en su experiencia, por supuesto, lo recomienda, una ley que imponga o genere un marco de obligatoriedad en una política pública de largo plazo que implique obligatoriamente que el siguiente o subsiguiente gobierno lo mantenga, también influye mucho, como se expresa a veces, voluntad política. Yo recuerdo claramente que cuando hay comicios, cada vez que hay elecciones, nunca falta por ahí el candidato, sea el Congreso, sean alcaldes, sea el presidente, que ocasionalmente menciona, pero ciertamente lo menciona muy poco, que están dispuestos a continuar y específicamente citan algunas políticas públicas.
Y también dicen expresamente, pero estas políticas públicas que están, en un comentario al aire, están demostrando fallar, las vamos a modificar. Así que claramente ahí la voluntad política influye bastante. Sí, por supuesto. Porque si hubiera voluntad política no necesitamos la ley, pero como sabemos que no va a haber, Así es. o a veces la voluntad política está muy sesgada por un egoísmo político, una tendencia a querer obtener simplemente el poder, ahí sí encajaría muy bien una ley, la verdad, para que una política pública, con ciertos requisitos, por supuesto, aprobada y tal vez que incluso el mismo Congreso lo debata con una idea del aire, por supuesto, podría darle cierta fortaleza para que persista en el tiempo. Sí, claro. Y como dije hace un momento, antes de empezar estas preguntas sobre el Ministerio de Cultura, usted también pasó por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y, nuevamente, al menos sobre este ministerio ya no soy tan ignorante porque sí, lo he escuchado, lo he leído, me he actualizado, tal vez no a fondo, como en otros ministerios que, repito, son más vinculados a mi oficio como penalista. Sí sé un poco más, pero quiero escucharlo de su boca, de sus palabras. ¿Cuál es la importancia del Ministerio de Trabajo en el país? De que claramente se preocupa por el trabajo. O sea, el mismo nombre lo dice. Pero, repito, yendo más allá del título, del eslogan, ¿cómo es que velan por el trabajo? O sea, buscan fomentar el trabajo, buscan implementar y ser tiranos a veces con el sector privado o imponerle ciertas reglas para favorecer la sociedad, o cómo buscan ese equilibrio entre la sociedad y la inversión privada para el fomento del empleo. O sea, ¿de qué se encarga un ministro de Trabajo, básicamente? Es sumamente importante la labor del Ministerio de Trabajo a nivel del país. En realidad, igual, se divide en dos viceministerios. El viceministerio de Trabajo, que es aquel que agrupa fundamentalmente a la clase trabajadora del país, es aquella que lleva las riendas o las directivas para todo lo que es el marco de la sindicalización a nivel del país, para proteger al trabajador, ¿no es cierto? Digamos, abajo de ese viceministerio tenemos como un organismo adscrito a la SUNAFIL, que es la Superintendencia de Fiscalización Laboral, y hay otro viceministerio que es sumamente importante, que es el de Promoción del Empleo, que se encarga de que el Estado sea un promotor, ¿no es cierto?, del empleo. Y en este marco viene una mistura sumamente importante, ¿no?, que es el Consejo Nacional de Trabajo, que agrupa a la clase trabajadora del país y al sector empresarial del país, para tomar decisiones y políticas públicas que vinculen el campo, digamos, de poder llegar a consensos. Como por ejemplo, no podría haber una discusión del sueldo mínimo si es que no ha pasado por el Consejo Nacional del Trabajo, en donde los representantes de la clase empresarial y los representantes de los trabajadores a nivel sindical se pongan de acuerdo que es momento, y el país sí da, y el momento da, la economía da, para poder, digamos, aumentar el sueldo mínimo. Fíjate, en otros países hay normas que regulan, independientemente de cómo esté el país, que todos los años tienen que sentarse en su Consejo Nacional del Trabajo el Estado y la parte privada y los representantes de los trabajadores, una mesa tripartita, a evaluar si es momento o no de aumentar el sueldo mínimo. O sea, ahí no el sueldo mínimo es como se da acá, que por momento coyuntura lo anuncio y lo aumento, muchas veces por temas hasta populistas. Uh-huh. Ahí se evalúa, y creo que eso es importante. El déficit del país, el crecimiento económico del país, el crecimiento humano del país, el desarrollo humano del país, cómo va. ¿Es momento? Sí, estamos bien, estamos jóvenes, sí, podemos hacerlo. O sea, hay una norma en otros países, en Uruguay, en México, en Colombia, que obliga, ¿no es cierto?, a sentarse y la conclusión puede ser, no es momento, este año no se aumenta el sueldo mínimo, ¿no? Entonces, eso no tenemos nosotros. Nosotros evaluamos el sueldo mínimo en virtud a lo que pueda. Bueno, yo presenté un proyecto de ley al Congreso para generar esta norma. Se quedó ahí estancado en el Congreso de la República. Otro tema es que somos un país de los pocos que no tiene un código de trabajo. La norma, los dispositivos laborales son dispersos, están dispersos, no tenemos un código unificado de trabajo. Mientras que el empleador, el sector empresarial empleador, tenga mayor conocimiento de todo el campo que le corresponde a sus derechos y sus obligaciones, igual los trabajadores, el tema va a marchar mejor. Pero en el país se viene discutiendo desde el año 1940 un código de trabajo, y hasta el día de hoy no podemos aprobarlo. Bueno, se tenía que aprobar a través del Consejo Nacional del Trabajo. Se hizo un proyecto, lamentablemente, cuando fui ministro de Trabajo, el Consejo Nacional del Trabajo no pudo tener al sector empresarial, que no quería sentarse en la mesa.
Sin embargo, ese proyecto se envió también al Congreso de un código de trabajo. Ojalá que algún día nuestro país tenga un código de trabajo que permita tener las normas laborales unificadas, y creo que eso fortalecería mucho más. El Ministerio de Trabajo tiene un presupuesto aproximadamente de 1.000 millones de soles, tiene a su cargo un sector importante que es salud, que es, digamos, la salud de los trabajadores, los aportantes de la clase trabajadora del país, ese es salud. Mientras que el Ministerio de Trabajo tiene 1.000 millones de soles de presupuesto, salud tiene 12.000 millones de presupuesto. O sea, es 12 veces más el presupuesto que el propio ministerio, que lo tiene a su cargo, ¿no? Entonces, y hay mucha visión que ponerle también al tema de salud, ¿no? Porque... Y casi 24 veces el Ministerio de Cultura, dicho sea de paso. Sí, claro, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Así que esas divergencias se dan en el Estado, un Estado que es dinámico, que es bonito trabajarlo cuando quieres hacer las cosas bien, y por supuesto te involucra conocerlo de plano y de lleno, ¿no? Así que para mí ha sido un honor servir al país. Yo entré como salí, porque hay que servirlo con dignidad, creo yo, y con integridad. Independientemente de las circunstancias, sé que participé en un gobierno sumamente duro, de pronto el gobierno más difícil de la historia republicana del país, diría yo, en el sentido de que no se le dejó gobernar. Fui testigo de ello, a mí nadie me lo contó. No, que yo quise ser un puente de diálogo, quise dialogar, justamente asumí el cargo de ministro para poder servir de diálogo con quienes se oponían políticamente. Recibí ese encargo porque a mí quien me envía es el partido político al cual yo pertenecía para formar un gabinete de ancha base. Yo conozco al presidente Castillo el día que juramento como ministro, ¿no? Entonces, bueno, yo no cesé en los esfuerzos de querer sembrar este diálogo. Lamentablemente, pues las cosas terminaron no como uno hubiese querido, pero yo honroso de haber servido al país y siento que di lo mejor, ¿no? Bueno, la voluntad se tuvo y hizo su trabajo. No fue, discúlpeme la expresión, no fue a calentar el asiento, como se ha criticado también de algunos, no en ese gobierno, pero en general alguna vez se ha criticado de algunos en específico ministros, pero me ha mencionado trabajo que hizo cuando dio su paso por el Ministerio de Cultura y también cómo se desenvolvió en el tiempo que tuvo como ministro de Trabajo. Así que ha demostrado, al menos creo yo, con sus acciones, de que no estuvo perdiendo el tiempo, de que se estuvo trabajando. Claro, de agosto a diciembre, que fui ministro de Trabajo, generamos a través del programa Lurawi Perú 288.000 puestos de trabajo. Y eso lo dejamos sentado. Reforzamos el programa Capacítate, que es un programa virtual para que quienes no tengan acceso a poder tener dinero para estudiar algo puedan estudiar determinadas especializaciones con el apoyo de los privados. Mira, participaron bancos, participó el BCP, ¿no? Participaron varios bancos que se interesaron en poder invertir en estos programas de capacitaciones, en donde quienes se capacitaban de manera virtual salían con especializaciones técnicas muy importantes, ¿no? Y certificadas por el Ministerio de Trabajo. El programa Capacítate aún sigue vigente, ¿no? Y ojalá que esté dando resultados y que sigan invirtiendo en él y que sigan llamando al privado para que de una u otra manera sea un fomento del empleo en cuanto a la capacitación, ¿no? Ahí definitivamente ha habido un trabajo importante, que no, por supuesto no se va a negar, más allá, como usted dice, de la coyuntura política, los obstáculos políticos, cómo usted vivió que había un desgobierno o había del Congreso con tantas mociones de censura que hubo en su momento, impedían que haya un lapso decente de tiempo como para trabajar y empezar a generar resultados, porque todos sabemos que un resultado no se genera de la noche a la mañana. Con los 5 meses que mencionó que tuvo en el Ministerio de Trabajo, logró estos 288.000 empleos, me dijo que sí. Así que se logró ese resultado. Pero usted no solo ha tenido esta faceta de ministro dentro, digamos, del campo de gestión pública en general, sino que actualmente, lo sabemos porque también sale en la prensa, es de conocimiento público, actualmente usted forma parte del equipo que representa al expresidente Martín Vizcarra. Y usted específicamente, hasta donde tenemos entendido, usted ve asuntos constitucionales relacionados a las diversas defensas y los procesos legales que tiene el exmandatario. Y quiero hacerle, para ya ir cerrando este podcast, el exmandatario, sabemos que tiene inhabilitaciones. Y para los que nos ven y no conocen el término, en palabras sencillas, se le han limitado ciertos derechos que usualmente un ciudadano puede ejercer libremente. Se le ha inhabilitado específicamente para obtener un cargo público. En palabras sencillas, por supuesto. Y teniendo esta inhabilitación,
se le ve abiertamente haciendo campaña política al exmandatario Vizcarra, e incluso, lo hemos comentado varias veces, no solo en este podcast, sino lo hemos comentado en otro programa que tiene acá Ejeput, de que tiene popularidad política, tiene un voto atrás, o sea, personas que lo estiman, que lo aprecian, que consideran que ha hecho un buen trabajo y por supuesto esa es la posición que ellos tienen y se respeta. Pero genera esa duda de cómo una persona con una inhabilitación está haciendo esta carrera política si aparentemente no podría obtener un cargo, no sé, supongamos, de congresista, si desea postular al Congreso, o de presidente, si desea volver a repetir el plato como máximo representante del país. Así que ahí, sobre ese tema, tengo dos preguntas muy, muy puntuales. Primero, si nos pudiera decir por qué está inhabilitado. O sea, concretamente, independientemente, por supuesto, de que sea culpable o inocente, pero objetivamente hablando, el Poder Judicial, o tal vez otra entidad, usted me lo aclarará, ¿por qué lo han inhabilitado? Y segundo, si es que el equipo legal del exmandatario Vizcarra tiene alguna postura, alguna tesis o tienen algún planteamiento para tal vez tratar de lograr una nulidad, una revocatoria de esa inhabilitación, es decir, nos pudiera comentar. Sí, claro, claro que sí. Tu pregunta es sumamente importante porque creo que entre abogados y en un podcast jurídico creo que se va a entender mucho, mucho, mucho mejor. Él tiene 3 inhabilitaciones. Una inhabilitación, todas son políticas. Ninguna es una inhabilitación como una pena accesoria judicial. Ninguna. Todas son políticas y vienen del Congreso de la República. En un juicio político que establece la Constitución, decidieron inhabilitarlo 3 veces. Primero, por supuestamente haberse vacunado. Primero que nadie, ¿no es cierto? Digo supuestamente porque hablando jurídicamente, y cuando hablamos desde el punto de vista jurídico, hay que hablar con prueba. El momento en el que él se inocula, no había ninguna vacuna probada en el mundo, ninguna. A él lo llaman a un ensayo clínico y de todos esos ensayos clínicos se desechan 3.200 inoculaciones, placebos, porque no habían voluntarios. O sea, lo que él se inocula no era una vacuna aprobada. Entonces, si alguien, y es lo que nosotros preguntamos, es, demuéstrame que lo que se puso era una vacuna, ¿no? Jurídicamente hablando, y no van a poder probarlo, pero el Congreso lo inhabilitó. La segunda inhabilitación es por supuestamente haber llenado mal su declaración jurada de intereses, porque declaró que ninguna de sus... él nunca, ¿no es cierto? Declaró empresas familiares que él tenía en Moquegua, pero no puso una a la cual sí pertenecía, supuestamente, ¿no? Entonces, una aparente omisión. Una aparente omisión. Entonces él dice, no, es que acá está mi carta de renuncia. Que la Junta no lo haya tramitado al registro. Y es verdad, era una renuncia con fecha cierta, notarizada. Que bueno, que ya una vez que él renuncia, quien debió gestionar, ¿no es cierto?, el tema de sacar el registro en registros públicos era quienes estaban a cargo en ese momento. Él demostró que había renunciado y por eso no lo puso en su declaración jurada. He renunciado, acá está, por eso sí, pero el registro público sale. Pero eso es un tema formal que no me obedece a mí. No, inhabilitado. Lo inhabilitaron por segunda vez. Por 5 años ahí. Y la otra inhabilitación es por supuestamente haber cerrado inconstitucionalmente el Congreso, ¿no? Cuando él disuelve el Congreso de manera constitucional por una denegatoria fáctica del pedido de confianza que hace, el Tribunal Constitucional de aquel entonces convalida esa denegatoria fáctica. Muchos se escandalizaron, decían, ¿cómo es posible que se inventen una denegatoria fáctica? Somos abogados. El silencio administrativo negativo existe, por ejemplo, en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hoy, el Tribunal Constitucional actual ha dicho que para que un Congreso sea disuelto, que es una figura constitucional, claro, tiene que tener la voluntad de ser disuelto. Que ya no existe la figura de la denegatoria fáctica. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hoy la presidencia del Consejo de Ministros o el Consejo de Ministros presenta una cuestión de confianza y el Congreso decide meterla abajo de la mesa y encarpetarla y le pregunta al Congreso, ¿cuándo vas a tramitar? No la voy a tramitar. No hay voluntad. No me importa, no hay voluntad. Se rompió el equilibrio de poderes. Mientras que el silencio era tomado como
me la estás negando. Pues si no quieres darme el trámite para poder exponerla, me la estás negando. Bueno, eso ya no existe ahora. Ahora tiene que haber voluntad de tramitar la cuestión de confianza. Se rompió el equilibrio de poderes y eso es algo que pocos ven. Pero es sumamente grave porque todas las reglas que ha modificado el actual Congreso, no sabemos qué Congreso más adelante pueda tomarlo. De pronto es un Congreso mucho más dañino. O de pronto viene un gobierno dañino también y han roto el equilibrio de poderes. Así como el Congreso puede vacar a un presidente y puede censurar, el Ejecutivo puede pedir cuestiones de confianza. Ese es el equilibrio de poder. Para eso se sopesa el poder. Entonces, a él lo han inhabilitado por estas tres situaciones. ¿Por qué él hace campaña política? ¿Por qué él recorre el país? Porque como abogados sabemos que lo que no está consentido dentro del marco jurídico y tienes aún el camino jurídico para poder, digamos, impugnar, pues tú no puedes decir, ya estoy inhabilitado y se acabó, es cosa juzgada lo que ha hecho el Congreso. Martín Vizcarra ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él está alegando a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los daños que se han afectado a su condición humana, porque el derecho a la participación política es un derecho humano, así está catalogado. La inhabilitación que tiene en el Congreso es para ejercer función pública. ¿Ok? Lo sacan de un padrón de afiliados. No puede ser militante de un partido político. Ser militante de un partido político, la Constitución te marca el derecho de participación política de un ciudadano. Ser militante de un partido político es ejercer función pública. No son sinónimos para nada. El decir, no, pero vas a postular, entonces te tengo que sacar del padrón. No puedes ser tampoco presidente de tu partido político porque estás inhabilitado. Ser presidente de un partido político es ejercer función pública. Tampoco. Bueno, esos errores que ellos han cometido a nosotros nos favorecen. Porque obviamente a nivel internacional, artículo 205 de la Constitución, justicia supranacional, lo están viendo pues como una afectación digamos, a los derechos humanos políticos de un ciudadano que quiere tener participación política. Entonces Martín sigue recorriendo el país porque nosotros le hemos dicho, y él lo considera, que sus inhabilitaciones no están consentidas. Sus inhabilitaciones aún tienen un camino legal. Ya hemos tenido audiencias en el mes de junio, estamos a la espera de otro tipo de resolutivos por parte de la comisión, hemos presentado una medida cautelar, y lo que por supuesto lo que queremos es simplemente justicia desde el lado objetivo. Lo que él ha tenido es una justicia política ¿de quién? De los partidos políticos que se vieron disueltos por él en algún momento. ¿Cómo se resume eso? Justicia, queriéndole dar un viso de legalidad política a lo que realmente es un campo de venganza política. Entonces, en eso estamos abocados, ¿no? Como abogados para poder, digamos, desarrollar este campo de que él pueda participar, ¿no? Te estoy entendiendo entonces de que se ha impugnado de estas tres decisiones y las tres forman parte de una demanda, entiendo que una, por más que sean tres hechos, ante la Corte. Sí. Ya se pasó el filtro de la comisión y están ante la Corte. No, es la comisión. La comisión puede dar medidas cautelares. ¿Ya? Y están en la etapa de medidas cautelares. Te da la medida cautelar a la comisión y lo pasa a la Corte diciendo que hay un tema que hay que mirarlo. Pero ¿no? esperan la medida cautelar para que se declare la nulidad o bueno, que se le permita, se le restablezca temporalmente su derecho claro. a ejercer función pública para que postule con normalidad mientras el fondo se sigue viendo. Exactamente, que se suspendan los efectos de las resoluciones legislativas, ¿no? Ya. Eso es lo que hemos alegado, el camino está marcado y lo estamos haciendo con mucho optimismo, ¿no? Ya. Me está aclarando una enorme duda porque más de una vez me he preguntado yo mismo y he preguntado a otras personas que tampoco tenían la respuesta. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el camino que está siguiendo? Usted ya me lo ha dejado clarísimo. El camino es la justicia internacional, el Tribunal Supranacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, bueno, veremos en el tiempo, entiendo que con el tiempo, cómo le va a ir. Esperemos que, por supuesto, se vean amparados sus derechos y que se tome una resolución acorde a derecho, que es acá lo que siempre decimos. Sí, que se haga justicia, que se haga prevalecer lo que establece la ley, en la forma también que establece los respectivos procesos. Así es. Y los abogados somos instrumentos de la justicia, ¿no? No, Canalizamos la situación y bueno, habrá quien lo resuelva, ¿no? Bueno, doctor Salas, ya prácticamente estamos finalizando con esta entrevista, ya estamos finalizando con este episodio de este podcast. De antemano le voy repitiendo, muchas gracias por su disposición, muchas gracias por su tiempo, por brindarnos y por toda esta información de calidad, de primerísima mano también que nos está brindando
me ha aclarado a mí muchas dudas, me ha sacado un poco más de mi ignorancia, que es parte de lo que también me gusta, por el motivo por el cual estoy acá. Y, repito, también como nos gusta terminar este podcast, y ahora sí es una pregunta que quiero que usted responda pensando en la persona que está atrás de la pantalla y está viendo este episodio. Usted, como abogado, o como padre, o como ser humano, en la faceta en la que usted desee, ¿qué consejo usted le daría a la persona que nos está viendo? A la persona que ha llegado hasta este punto del podcast, que por supuesto, al igual que yo, debe estar muy sorprendido de todo lo que hemos escuchado. ¿Cuál es el consejo que usted cree que esta persona, este profesional, este estudiante necesita escuchar para poder continuar con la vida profesional, estudiantil que esté llevando? Que la vida te va a marcar muchos retos, que vas a sentir en muchas oportunidades que el momento se acabó. Y ningún momento en tu vida se acaba del que tú quieras, siempre que tú no decidas que se acabe. Siempre hay que saber levantarse, hay que saber seguir caminando y hay que saber mirar a la sociedad, a quienes te quieren, a los tuyos y a tu país con la frente en alto, sabiendo que lo que haces siempre va vinculado a querer hacer el bien. Yo creo que en la vida hay que saber asumir los retos, asumir la responsabilidad de los retos en el lugar donde estés. Asumir tus errores, ser resiliente, aprender de tus errores, pero seguir avanzando. Jamás, jamás en tu vida, jamás renuncies a un sueño que te has marcado. Porque renunciar al sueño que te has marcado es el inicio de justamente el ser infeliz, el no ser feliz. El continuar con el sueño que te has marcado es siempre la esperanza, alegría de querer llegar a esa meta y poder lograrlo. Así que eso es algo que yo les podría decir a los que nos escuchan, ¿no? Muy bonito consejo, doctor Salas. Muchas gracias por sus palabras. Por última vez, le repito, la familia de EGEPUT está muy agradecida con usted. Muchas gracias por darse este espacio para poder acompañarnos, que nos ha acompañado en otros programas. Muchas gracias siempre por su predisposición, por respondernos de manera tan abierta y tan sincera a estas dudas, inquietudes e incluso un poquito el tema profesional que ya hemos conversado. Así que, doctor, si usted también desea dar algunas palabras para ya despedirnos. No, simplemente agradecerles la invitación. Para mí es un honor estar acá. Por supuesto que lo sigo. Se aprende también de ustedes. Todos los días aprendemos algo, todos, ¿no es cierto? Y de todos aprendemos siempre algo. Y simplemente agradecerles. Para mí es un honor y cuando gusten y haya otra oportunidad, yo encantado de venir y seguir conversando y seguir, por supuesto, aprendiendo. De ustedes también se aprende mucho. Así que les agradezco mucho y continúen con ese buen programa, con ese buen podcast, con esos buenos mensajes, con esos buenos tips que nos dan a los abogados muchas veces quienes vienen acá. Escucho muchos fiscales, muchos jueces, ¿no? Y uno como abogado va también entendiendo un poquito la hermenéutica de ellos, la praxis de ellos. Y eso, por supuesto, uno ya lo lleva. El momento del escenario lo lleva. Así que muchísimas gracias por eso también. De ustedes también se aprende. A usted, doctor Salas, muchas gracias por sus palabras. Y a ti, que nos estás viendo, que has llegado hasta este momento del podcast, muchas gracias por tu sintonía, muchas gracias por tu preferencia. Como siempre decimos, este programa llega gracias a ustedes que están interesados en aprender un poco más, que nos sintonizan, que comparten la nota, que comparten el video y que siempre están ahí apoyándonos con su comentario, con su like o simplemente viendo, pero muchas gracias por estar con nosotros. EGEPUT Podcast, recuerden, llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Y nos vemos en el próximo episodio.